Acompáñanos. Únete a la conversación. @encompañía radio. 3:37 y hoy de hecho se celebra el Día Internacional contra el Bullying. Este concepto o tal vez esta palabra que se ha convertido en una palabra muy repetida durante los últimos años, sin embargo, es algo que hemos visto y que hemos vivido, yo creo que toda la vida. El tema de que haya niños, específicamente hablando del tema de los niños, que haya niños tal vez más fuertes o más bravucones, que se meten con niños un poquito pues más introvertidos en el colegio, siempre ha generado preocupación en los padres. Ahora, gracias a que el término fue de alguna manera establecido y que hemos conocido muchísimo más, gracias a movimientos en contra del bullying, hemos podido saber cuáles son hasta los indicios y los números que reflejan no solamente el bullying a nivel nacional, sino obviamente a nivel internacional. Hoy queremos conversar precisamente con el fundador de SECODAP, quien es escritor, terapeuta, el profesor Oscar Misle, quien tenemos en línea telefónica. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en compañía, profesor. Muchísimas gracias a ustedes, muy honrado. Nosotros queremos conversar un poco sobre el clima de violencia que se vive en las aulas, porque sí, lamentablemente, debido a los acontecimientos que vemos en las noticias internacionales todos los días, lamentablemente nos sentimos muy alarmados por lo que sucede en las aulas de clases. Llevándolo al contexto venezolano, sabemos que hay un clima de violencia general en la población y eso afecta directamente también la vida de nuestros niños en el colegio, en las aulas de clases, y cómo es que podemos nosotros tratar de desvincular la violencia de la vida de los niños cuando nosotros en casa ni siquiera somos capaces de respirar un poquito y tratar de actuar mejor delante de ellos. Sí, ciertamente la escuela, los colegios son caja de resonancias de lo que pasa socialmente. Eso quiere decir que la violencia que vivimos fuera también dentro de la escuela se vive, y es la intolerancia muchas veces al que es diferente, al que es distinto, a poder tomar decisiones sin utilizar la violencia como medio. Eso también se vive, y lo viven en las casas, lo vivimos en las calles, lo vivimos políticamente. Entonces no es fácil la convivencia porque generalmente los adultos que estamos estresados, muy angustiados, nos sentimos impotentes, en momentos, bueno, se pagan los platos rotos los niños porque por su misma condición, por la misma situación que se vive, también ellos absorben la ansiedad, la angustia, pero no la saben verbalizar. Ellos no saben poner en palabras lo que están viviendo. Mientras que el adulto sí lo podemos hacer, los niños no pueden hacer. Entonces ellos lo expresan con hostilidad, entonces pelean entre los hermanos, y bueno, se va haciendo muy tenso el ambiente. Entonces hay que tomar primero conciencia de cómo nos sentimos, entender que hay un factor externo pero también interno que genera esa sensación pues de ansiedad, de angustia, y bueno, para poder respirar profundo. Aquí eso yo sé que es una frase trillada, pero hay que hacerlo, sí. Sobre todo porque los niños no tienen ni la información ni tienen la madurez para poder asimilar racionalmente, comprender y entender lo que pasa. Nosotros tampoco lo entendemos, pero tenemos otras herramientas. Entonces la comunicación es clave en la familia y sobre todo administrar la información, las noticias sobre todo, para no intoxicar, primero no intoxicarnos nosotros, después no intoxicar a los niños. Sé que no es difícil, que no es fácil porque queremos saber pues que tenemos la incertidumbre, qué es lo que puede pasar o qué es lo que está pasando, hasta dónde nos está afectando. Entonces, bueno, eso lo hacemos como grupo familiar, pero eso mismo lo llevan ellos a la escuela. Y en la escuela te vas dando cuenta que ahora el bullying no es simplemente porque tiene lente, porque es pequeño, sino por lo que comen o dejan de comer algunos niños, porque les han bajado de peso, entonces están más delgados, se empiezan a meter con ellos. Entonces suena cruel, pero es eso, pues es un poco una situación que no podemos dejar que permea los diferentes espacios donde convivimos, ¿no? Sí. Hoy, en día dedicado a crear conciencia sobre el bullying, estamos conversando con Oscar Misle, fundador de SECODAP, escritor, terapeuta. Bullying siempre ha existido, profesor, desde los tiempos en los que, por ejemplo, yo estudiaba, pues uno podía vivir eso, pero hoy día los niveles son ciertamente dramáticos hasta llegar al punto, por ejemplo, un caso reciente en nuestro país, una chica que fue asesinada por compañeras de trabajo, de estudio, perdón, porque las excluyó de una exposición que ha contribuido a exacerbar esta situación y que estemos en un punto
de tanta preocupación? Claro, como bien lo dices, toda la vida ha existido el bullying, toda la vida ha existido el rechazo al que es distinto, al que es diferente, al que no comparte nuestras mismas ideas, religión, políticamente. Pero ¿qué pasa? En la medida en que se van agravando la situación social, porque la violencia se convierte en una forma de relacionarte, de vincularte, en donde se va naturalizando la violencia, el bullying crece en intensidad y en frecuencia. O sea, cada vez es más fuerte, pero más repetido, ¿no? Y claro, habría que aclarar que no toda situación de violencia escolar es bullying. El bullying, para que sea bullying, tiene que ser, primero, tiene que haber una simetría de poder, uno que es más fuerte y que utiliza el poder sobre otro más débil. Después es repetido, siempre repetido. No es una sola vez, sino tiene que ser reiterado. La otra, delante de un grupo que es el que aplaude, es el que se ríe, el que da ideas. El 7, el agresor utiliza, ahí donde está lo grave, su poder, sí, para utilizar como estrategia el miedo, para poder someter, utiliza el poder, el miedo para poder someter a otro, con el apoyo de un grupo que lo sigue. Entonces imagínate un niño que desde pequeño entiende que puede utilizar el poder. La estrategia es el miedo en los demás. Además, de manera reiterada, ganando control social, cuando ese niño llega a la primaria, llega al bachillerato, después trabaja en una empresa, tiene un cargo político, llega a la presidencia de la República, por ponerte una idea, si él entiende que el poder le sirve para someter, utilizando el miedo delante de un grupo que lo siga, y lograr mayor control social. O sea, hay que prevenir eso, porque precisamente eso en la escuela, si hay algo que hace el bullying, es que genera un clima escolar muy turbio, porque el bullying es más bien una dinámica, claro, donde no solamente están los que están agredidos, sino también los que observan, las familias, sí, el grupo, pues, donde se desarrolla la actividad. Y precisamente para prevenir, ¿cuáles serían de repente esos pasos claves que deben realizar todos los padres para tratar de prevenir estas situaciones? Por lo menos si hay una familia en la que el niño de la casa está sufriendo de bullying, en ese caso, que de repente es más fácil conocerlo que saber quién es el que está haciendo el bullying, tal vez. Vamos a ver los dos casos. En el caso del niño víctima o la niña víctima, primero que nada ver cómo está, si rechaza ir al colegio, si está somatizando, se empieza a enfermar con frecuencia, gripes, diarrea, alergias, si cambia sus hábitos alimentarios, si de repente se aísla, no quiere conversar, bueno, eso va en aumento, inclusive ahí también la tendencia a autoagredirse, ahí están dando señales. Ahora, la forma de ayudarlo, la forma de apoyarlo, es incorporándolo, es involucrándolo dentro de lo que es el proceso de su propia defensa, ¿no? Para que él sepa, no crea que es mamá o papá solamente, sino ver un poco qué hay que fortalecer en él, cómo está su autoestima, cuáles son los mecanismos o las herramientas que tiene para poderse defender, saber cuál es la ruta que hay que hacer, a dónde ir en el colegio, con quién hablar, pero siempre diciéndole, siempre invitándolo a que él participe también. Vamos a hablar, yo te voy a acompañar, porque es importante que tú sientas que estás dando pasos también importantes, pues necesarios, porque eso te va a permitir fortalecerte y tener tu propio mecanismo de autodefensa. Nunca incitarlo a que devuelva el golpe o la ofensa, pero sí que manifieste su emoción de malestar o descontento y que sepa dónde ir. Importante eso. De la víctima, ¿no? En el caso victimario, mira, a ver las señales, porque si yo tengo un hijo que se mete con los hermanitos, los somete, los chalequea permanentemente, lo hace también con los primos o cuando está haciendo deporte, y esas son señales que me hacen ver que él está utilizando su poder para someter al otro, burlarse del otro, hacer que el otro se sienta mal. Entonces también debo actuar, no lo puedo permitir, no lo puedo justificar, que ese es el problema que se presenta, que dicen, no, como son chicos, chicas, los niños, las niñas, es común, es normal. Claro. La violencia no es normal ni es natural, porque si se naturaliza, entonces se convierte en algo después poco manejable, ¿no? Sí. Hay que saber dónde están los límites y buscar la ayuda necesaria en caso de que sintamos como papá o mamá que se nos están yendo de las manos, ¿no? Sí, profesor, muchísimas gracias por estos minutos. La gente que esté interesada en entrar en contacto con usted, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer a través de las redes sociales. Mi Twitter es @OscarMisle, MISLE, @OscarMisle, @Secodap, que es la organización donde trabajo, Secodap con C, pero al final, o en el Instagram, Oscar Misle Terrero, por ahí con mucho gusto
podemos conversar. Allí pueden obtener información sobre su actividad y también sobre sus libros, ¿no? Porque tiene una amplia trayectoria en la escritura también. Así es, sobre los libros, hay un libro que se llama Acoso escolar que hacer y si los pupitres hablaran, y por ahí podemos, si hay un colegio, una escuela que quiere hacer una actividad, entonces también lo podemos coordinar a través de las redes o a través de ese canal. Importantísimo. Muchísimas gracias, profesor, y estamos en contacto para otra próxima oportunidad. Muy honrado y muchísimas gracias. Estábamos conversando con Oscar Misle, quien es fundador de SECODAP, además de profesor, escritor, terapeuta y especialista en esta materia de el acoso escolar.